Ser podcast. The road is long and seeming without end. The days go on. I remember you, my friend. And though you're gone, and my heart's been emptied, it seems, I'll see you in my dreams. I got the old guitar here by the bed, all your favorite records and all the books that you read. And though my soul feels like it's been split at the seams, I'll see you in my dreams. I'll see you in my dreams when all my summers have come to an end. I'll see you in my dreams. We'll meet and live and love again. Como cada domingo comenzamos el programa haciendo un recorrido por la actualidad internacional, pero bueno, lo vamos a hacer hoy sin la compañía de Ramón Lobo, porque le hemos dejado que descanse también en Semana Santa, como muchos de ustedes. Sin embargo, nos acompaña un periodista que ha dedicado casi toda su carrera profesional a la cobertura de acontecimientos internacionales. Desde la caída del muro de Berlín hasta la invasión rusa de Ucrania, él trabaja en La Vanguardia desde 1987, ha sido también colaborador de este programa y acaba de publicar El árbol del mundo en la editorial La Vanguardia, un viaje por los caminos de la violencia y el progreso que han desembocado en Ucrania. Xavier Mas de Xaxàs, buenos días. Hola, buenos días, Lourdes. ¿Qué tal estás? Estás en Kiev ahora, ¿no? Sí, estoy en Kiev, cubriendo esta guerra sin propósito y tan atroz que estamos sufriendo, ¿no? ¿Cómo te ha recibido? ¿Cómo has visto la capital ucraniana? Tú, con la experiencia que tienes, ¿cuál ha sido tu primera impresión al llegar allí? Bueno, es una ciudad muy grande, enorme y muy triste. El peso de la guerra es enorme sobre la moral, ¿no? La vida de las personas, mucho más que durante una revolución. Durante una revolución quizás hay más euforia. La guerra realmente es una losa tremenda, ¿no? Y la ciudad, además, para complicarlo, pues sufre no solo los ataques de los cohetes rusos, sino también un mal tiempo terrible. Ahora, por ejemplo, estoy mirando por la ventana y está nevando. En el libro, en tu libro, Ese árbol del mundo, dices una frase que viene a decir esto, ¿no? Que las guerras siempre van mal y que ya no suelen ganarse, que son estados de vida permanente, tanto que hasta dejan de llamarse guerras y las llamamos conflictos, ¿no? Y eso, parecía que la estrategia de las tropas rusas, Xavier, se estaba alejando de la capital ucraniana, se había quedado como en un stand-by, pero se ha recrudecido, ¿no?, en las últimas horas. Sí, y todo indica que esta será una guerra aún muy larga y mucho más sangrienta de lo que estamos viendo, debido a que la resistencia ucraniana es feroz, está recibiendo apoyo constante, ¿no? Y están entrando las armas del último paquete de ayuda militar de Estados Unidos, que incluyen pues cohetes y misiles antiaéreos y helicópteros y drones, y el ejército ruso pues evidentemente quiere seguir avanzando y tiene una superioridad tal que, aunque vaya lento y se haya equivocado estratégicamente hasta ahora, pues tiene todas las de ganar. Las cosas no, sí, pero las cosas no van tan bien para Rusia, ¿no? Porque parece que su ejército, por lo que estamos viendo, no era tan formidable como se creía o como decía Putin, pero el dirigente ruso ya ha dicho que no va a parar hasta controlar el Donbass, ¿no? Sí. Yo estoy viendo estos bombardeos en Ucrania y leyendo tu libro hacía la reflexión de lo que significa destruir una ciudad, atacar a los civiles, ¿no? Matar a sus habitantes es matar personas, es cometer crímenes contra la humanidad, pero también es matar una cultura, matar la vida en todos los sentidos, ¿no?
Sí, el hombre es ciudad, ¿no? Y la ciudad es cultura y la cultura es lo que nos salva a todos, ¿no? Y cuando tienes una maquinaria de destrucción tan fuerte como la del ejército ruso delante y ves los estragos que causa, pero cuando vas a las ciudades que ocuparon al norte de Kiev, que he estado yo estos días, las historias que oyes en cada esquina pues son tremendas, que de un salvajismo tan humano al mismo tiempo, ¿no? Que te hace pensar sin duda en que estamos no avanzando sino retrocediendo, o quizás en el mismo punto en el que hemos estado siempre, y el progreso simplemente ha sido una ilusión, y este pesimismo es el que se impone cuando ves esta destrucción, ¿no? Tú eres un veterano periodista, reportero, enviado especial a muchos conflictos, ¿no? Y eso lo repasas. Y diría que lo hilas, ¿no? en este libro, en este árbol, ¿no? Que podrías pensar que es como un patchwork de todas tus experiencias, pero lo has querido representar como un árbol con diferentes ramas, pero que están todas unidas a un tronco. ¿Cuál sería ese tronco, Xavier? Bueno, el tronco es la historia, el tronco es nuestra vida y es mi experiencia. Yo he querido hacer un libro a partir de mi experiencia. Yo creo que los periodistas pues no somos estrategas, no somos tampoco muy buenos analistas quizás, ¿no? Pero sabemos ver muy bien y sabemos contar lo que vemos, y con esto es más que suficiente para tener esta imagen, como tú dices, ¿no? Esta foto, este patchwork de la realidad. Yo creo que lo que he querido en el libro es que el lector viaje conmigo a los sitios en los que yo he estado, desde la Primera Guerra del Golfo en 1991 pues hasta ahora, y que vea a través de esta evolución de estos 30 años un mundo que va progresando sin duda, con una tecnología que nos envuelve a todos, pero que también retrocede en otros muchos aspectos, ¿no? Y quizás la conclusión es que no avanzamos en línea recta sino en círculos, y hoy pues quizás estemos en un círculo que nos retrocede un poco del objetivo que teníamos por delante, ¿no? Decías que arrancabas con esa experiencia, tu primera experiencia cubriendo un conflicto en la Primera Guerra del Golfo, y lo primero que cuentas, la primera memoria que tienes de contacto con las víctimas de la guerra es en las montañas, en la frontera turco-iraquí, con grupos de kurdos, ¿no? Y dices, cuanto más te fijas en el mundo, más entiendes que son las derrotas las que sostienen sus cimientos. Lo escribes ya en el primer capítulo, ¿no? No sé si ya lo entendiste desde este primer momento. Bueno, yo creo que los derrotados son los que... Todos somos derrotados alguna vez, ¿no? Nos levantamos y seguimos adelante, pero nos han derrotado. Es imposible vivir en el mundo sin haber sufrido una derrota. Y quizá los derrotados tienen mayor sabiduría para entender cómo se han de comportar, y sobre todo para tejer después las alianzas necesarias para que haya la paz, ¿no? Sin la experiencia de la derrota, yo creo que no estamos en la realidad, y sin estar en la realidad no podemos tejer, ¿no? Establecer estas relaciones de coexistencia y de tolerancia. Esta reflexión se puede aplicar al pulso que Rusia está librando contra Occidente en Ucrania. ¿Crees que todo conflicto, o este conflicto, parte de un sentimiento de humillación, un sentimiento de... no sé cómo decirlo, ¿no? De verse atrapado o apretado en exceso por Occidente? Sí, sin duda. Yo creo que sí, que evidentemente se han cometido errores por parte de Occidente muy graves, pero también por parte de Rusia. Yo creo que es inaceptable utilizar el pasado para justificar una agresión como esta. Nada justifica la violencia, nada. Por muy mal que te hayan tratado, nada justifica que tú vayas a invadir un país y atacar a gente inocente que está en sus casas, refugiada en los sótanos, pasando noches infernales bajo los cohetes. Esto es intolerable y nada lo justifica. Y si nos vamos a utilizar la historia para justificar mesianismos imperialistas, etcétera, pues estamos todos perdidos, acabaríamos en Caín y Abel. Yo no sé, Xavier, tú vas repasando todos los conflictos en los que has estado y repasas los conflictos en base a tus recuerdos, pero relacionados con la gente, ¿no? Con las personas que te han contado la guerra. ¿Todas te han dejado huella? Sí,
sí, sí, sin duda. Yo creo que la gente, a ver, nosotros somos lo más importante de todo. Somos nosotros mucho más importantes que los gobiernos, mucho más importantes que las empresas, mucho más importantes que los ejércitos. Es cada uno de nosotros. Nuestra individualidad es tan valiosa y la ves frente al conflicto, ¿no? Cómo crece esta individualidad y cómo resiste. Es admirable. Y yo creo que por eso decía también lo de los derrotados. Al verla de primera mano, ¿no? La tienes delante y ves a estas mujeres que es admirable cómo resisten, ¿no? Muchas tienen a sus maridos, por ejemplo, ahora en Ucrania hablo, ¿no? Pues están en la guerra y están en casa con sus hijos, muchas refugiadas fuera del país. Esta resistencia es tan encomiable que inspira, no solo a seguir resistiendo frente a la tiranía, sino después a reconstruir lo que esta tiranía ha destruido. Por eso yo creo que muchas veces la gente, las personas, las historias humanas que desaparecen de los periódicos y de la información para dar paso pues a las grandes declaraciones de los estadistas, deberían de estar más en primer plano, ¿no? Yo lo reivindico. Sí, pero por otro lado también hay teóricos que han criticado que esta guerra, no sé si otras, pero en concreto esta, ha tenido un exceso de información basada en la emocionalidad, ¿no? Nos hemos centrado durante muchas semanas en esas imágenes de los refugiados y a lo mejor poco en otras consideraciones. Bueno, a ver, el tema de la emoción es un tema muy delicado. Evidentemente, una crónica lacrimógena en la que yo lo único que quiero es provocar el dolor del lector, pues está mal, ¿no? Pero, por ejemplo, una historia emocional, ¿no? Como la que yo escribí en los próximos días, ¿no? Que es una conversación larga y sincera con un sacerdote ortodoxo, ¿no? Que pertenecía al Patriarcado de Moscú, y que la guerra ha puesto su fe en cuestión y que le ha gritado a Dios cómo es posible que estemos sufriendo esto y que él considera hoy que no puede perdonar a nadie. No podrá nunca perdonar a los rusos, ¿no? Y entonces esta confesión, esta historia humana de este hombre en esta crisis, ¿no? Que entierra a 3 y 4 personas de su parroquia cada día, ¿no? Yo creo que es una historia que se ha de conocer y que es emocionante, sí, pero también es real y es una historia que ayuda a construir una realidad social necesaria, imprescindible después para la paz. La guerra en Ucrania y la atención a los refugiados es necesaria y a todas luces indispensable para atenderles como manda la ley internacional, como manda la misma humanidad, ¿no? El mismo sentimiento de humanidad. Se contrapone con ahí mismo en Polonia, cómo se atiende a otros refugiados de otras guerras. Lo pensaba además también repasando tu libro en el que tú haces ese trayecto por diferentes conflictos, ¿no? Ya nadie se acuerda de Siria. Fíjate que en los Balcanes decían la primera gran guerra o el primer enfrentamiento armado desde la Segunda Guerra Mundial. Había titulares, ¿no? En los periódicos en España, sí. No se acordaban de los Balcanes, por ejemplo. ¿Tú crees que se nos está poniendo a los europeos un espejo delante que nos da una imagen un poco desagradable? ¿Europa ha fracasado con todo esto un poco? Bueno, esta guerra es un fracaso de Europa, sin duda. Las guerras son el gran fracaso de las sociedades y esta es una guerra europea. Es una guerra, aunque esté fuera de la Unión Europea, es una guerra europea y es un fracaso de Europa. La Europa de la Unión Europea, que había creído en que eliminando las fronteras, estableciendo estrechos lazos comerciales entre países que habían sido enemigos, por ejemplo Francia y Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, se evitaría que hubiera otra guerra en el continente, pues se han equivocado. Evidentemente la cultura, la economía, los programas Erasmus, el ir de vacaciones cruzando fronteras sin enseñar ningún tipo de documento, eso está perfecto, es imprescindible que vayamos hacia esta unión, pero el poder que emana de estas relaciones no es suficiente para contener la guerra y para evitar la destrucción. Y nosotros, los europeos occidentales, hemos desatendido durante todos estos años, ya casi 30 años desde la caída del muro de Berlín, hemos desatendido a esta Rusia y a esta Europa oriental que de alguna manera necesitaba encontrar su camino en la posdemocracia, ¿no? Bueno, en
el postsoviético, ¿no? El poscomunismo en una democracia muy, muy difícil de conseguir. Ucrania es un estado fallido en muchísimos aspectos, sin una justicia, sin un ejército, sin una clase dirigente honesta, ¿no? Es un país de corruptos y de mafias, y no ha sido hasta ahora que tiene un sentido como país, ¿no? Hasta la guerra de Putin. Yo creo que si Europa hubiera acompañado más a estos países, empezando por Rusia, estableciendo pues un sistema de seguridad, que es el que ya proponía Mikhail Gorbachev, el último dirigente soviético, en 1990, que fuera desde el Atlántico a los Urales, en el que todo el mundo se sintiera seguro, pues quizás esta guerra se hubiera evitado. Quizás no habría habido un Putin en Rusia. Quizás Rusia hubiera sido una democracia igual que Ucrania, más avanzada de lo que son hoy. Esto también planteas en el libro algunas de estas revisiones de si se hubiera hecho más caso a esto o si se hubiera frenado un poquito a China en su momento. En el libro repasas esas historias personales de la gente que te ha ido contando los conflictos que has ido a cubrir, pero también tienes una visión, ahora se dice geoestratégica, ¿no? Pero es una visión informada, además de sobre el terreno, documentada, de las cosas. La geopolítica, Xavier, es el pincel que dibuja la historia, pero sí, pero es demasiado académico, ¿no? Exacto. Geoestrategia, geopolítica. Ahora se ha puesto de moda. Al final es coger la maleta. Sí, al final es coger la maleta y coger un avión y plantarte allí donde consideras que hay una historia a explicar, ¿no? Claro. Y puede ser en China o en el corazón de África o de Centroamérica, ¿no? Y ahí, en estos sitios, es donde yo creo que se mueve realmente el mundo. Tú estás en un pequeño comercio en Hong Kong, ¿no? Y ves cómo están trabajando de sol a sol y ves, ostras, esta gente realmente se esfuerza muchísimo más de lo que podemos esforzarnos nosotros en Occidente, ¿no? Y ahí tienes una serie de claves sobre el despertar chino, ¿no? Y después ves que utilizan una tecnología que ha sido de alguna manera cedida por Occidente a cambio, pues, de unas cadenas de producción que abarataban muchísimo el coste de los productos, ¿no? Y nos hemos beneficiado todos del Made in China, que es todo mucho más barato, ¿no? Pues bueno, pues ahora China utiliza esa tecnología para imponerse en el mundo, ¿no? Y nos asusta, ¿no? Entonces son esos errores estratégicos que se desprenden quizás, ¿no? Yo creo que de estas historias cotidianas, de esta visión particular del mundo. Xavier, si te parece, vamos a acabar con un poco de luz, un sentimiento que también has encontrado en muchas de las víctimas de esas guerras que nos has contado, las que hemos seguido a través de tus crónicas, y es la dignidad, ya sea en un piso medio en ruinas de la Sarajevo asediada, o en Siria, o en un campo de refugiados de cualquier rincón del planeta. Sí, yo creo que es lo último que nos queda y es lo más bonito que tenemos nosotros, ¿no? Y ver cómo estás de pie, ¿no? Ante la adversidad, y lo he visto mucho en muchísimos refugiados, la mirada que tienen muchos refugiados, esta dignidad que tienen pese a haber sufrido lo indecible, ¿no? Yo creo que ahí está gran parte de todas nuestras esperanzas, ¿no? Que el hombre, frente a cualquier adversidad, si tiene la voluntad de seguir adelante, mantiene una dignidad que nadie le puede arrebatar. Y aquí hay ejemplos en el libro, veréis muchísimos, y yo creo que es esta esperanza, ¿no? Que tenemos, y lo que os decía antes, ¿no? Que somos nosotros, los individuos, las personas, ¿no? Las que tenemos esta dignidad y las que al final somos responsables de que el mundo vaya mejor. Pues Xavier Mas de Xaxàs, me quedo también con una frase que dices: nadie puede vivir en una guerra, pero todos podemos adaptarnos a un conflicto, y he leído con muchísima atención, porque siempre he pensado cómo sería yo si estuviese haciendo tu trabajo, ¿no? En una zona de conflicto, y esa frase me fue muy reveladora, ¿no? Xavier Mas de Xaxàs, periodista de La Vanguardia, acaba de publicar su último libro, El árbol del mundo, editorial La Vanguardia, y nos ha atendido desde Kiev. ¿Cuándo vuelves? Pues no sé, espero que la guerra acabe pronto y pueda volver a casa, pero un par de semanas más por aquí seguro que voy a estar. Cuídate mucho, gracias. Vale, gracias a vosotros. Un beso. I'll be waiting time after time, time after time, time after time. Ser Podcast.
Words are flowing out like endless rain into a paper cup. They slither while they pass, they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my open mind, possessing and caressing me. Jai Guru Deva. Nothing's gonna change my world. Nothing's gonna change my world. Pilar del Río recordaba el otro día en Twitter una frase de José Saramago que dice: la paz es posible si nos movilizamos por ella en las conciencias, en las calles. Tenemos una guerra a las puertas de Europa, una guerra cercana que no ha echado a la gente a la calle, o no por lo menos de la forma tan masiva que otros conflictos, ¿no? La más parecida que recuerdo fue la de los Balcanes, y por lo menos en Barcelona salíamos cada semana a reclamar la paz en esa zona. Incluso Sarajevo sitiado pasó a ser el 11º distrito de la ciudad. Recuerdo las movilizaciones contra la Primera Guerra del Golfo, contra la Segunda. Y por eso me llama la atención la tibia presencia de gente en las calles protestando contra la guerra o reclamando la paz en Ucrania. Es más, cuando en redes sociales que se ha convertido en ese nuevo foro de protesta fácil, ¿no? Alguien osaba mostrarse abiertamente pacifista, se le linchaba, ¿no? O los líderes políticos, por ejemplo, que se posicionaban a favor de la paz previa condena de la invasión rusa, también se quedaban muy solos con sus palabras. Les propongo sentarnos a escuchar en los próximos minutos a tres pacifistas veteranos, porque sus reflexiones yo creo que pueden aportarnos algo. ¿Qué ha sido el pacifismo de los años 80 y 90 que tanto impacto tuvo en nuestro país? Carmen Magallón es catedrática de Física y Química y fue presidenta y ahora es presidenta honoraria de la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y Libertad. Carmen, buenos días. Hola, buenos días. Pedro Ibarra es catedrático de Ciencia Política en la Universidad del País Vasco. ¿Qué tal, Pedro? Buenos días. Buenos días. Y Rafael Sainz de Rozas es director general de Justicia del Gobierno de Navarra. Buenos días. Hola, ¿qué tal, Lourdes? Buenos días. Bueno, gracias por atender la petición de juntarnos esta mañana y a hablar de paz, porque vosotros participasteis en la gestación de la revista En Pie de Paz en los años 80, una revista de espíritu pacifista que también en su momento, hay que recordarlo, tuvo críticas, ¿no?, por algunos sectores de la izquierda. ¿Por qué, Carmen? Efectivamente, veníamos del posfranquismo y la violencia en los grupos de izquierda pues se había considerado como la partera de la historia. Y el pacifismo, pues, aunque todo el mundo estábamos contra la OTAN, pues estrictamente pacifistas en el sentido de querer la paz por medios pacíficos, no era compartido. Y la reflexión que hacía al principio, ¿echáis de menos esas grandes convocatorias contra la guerra, ahora que estamos en guerra, viendo la guerra de Ucrania? No sé cómo lo analizáis, Pedro. Bueno, efectivamente, eso demuestra que ha habido una evolución, un cambio sustancial, ¿no?, en la conciencia colectiva sobre esta cuestión, ¿no? Yo creo que esas movilizaciones de los años 80, básicamente el tema de rechazo a la OTAN, pues estaban basados en una conciencia social, muy radical en este tema. Yo creo que también provenía de una experiencia de movilización frente a la violencia ligada al franquismo. Yo creo que es una herencia de eso que todavía persiste en los años 80 y que se expresa en esa confrontación. Yo creo que eso de alguna forma ha desaparecido. Yo creo que sería un poco largo contarlo, pero yo creo que hay una transformación muy radical, ideológica en ese sentido. También más que ideológica. Perdón, Pedro. No quería interrumpirte, pensaba que habías acabado. Continúa, por favor.
No, bueno, ahí lo dejo, luego igual seguimos. Ok. También en ese momento estábamos también en una política de bloques, ¿no? Mencionabas la OTAN, estabais en primera línea del colectivo anti-OTAN, un movimiento que hizo que el pacifismo pues dejara de ser una corriente radical minoritaria dirigida, bueno, pues a ciertos sectores para convertirse en un movimiento con vocación de llegar a grandes sectores de la opinión pública. De hecho, cuando el referéndum famoso de la OTAN, el porcentaje del no a la entrada de la OTAN era tan alto que tuvo que implicarse el entonces presidente Felipe González haciendo aquel famoso giro de la OTAN de entrada no. No sé ahora, Rafael, ¿qué sentís cuando la OTAN parece que está reactivándose de países pidiendo el ingreso, ha vuelto como a adquirir ese carácter protagónico ahora con la guerra en Ucrania? Sí, la OTAN estaba en paro cardíaco. En este sentido, claro que ha habido nuevos argumentos para la visión militarista como solución de los conflictos, que sin embargo, si vemos la propia situación de Ucrania, no parece que sea ninguna solución. Quiere decir, para Rusia pensaban que esa solución iba a darles la victoria en 15 días. No está siendo así y está creando toda la situación un enorme caos. Para Ucrania, qué decir, el enorme sufrimiento que está creándose. Y para Europa tampoco. Quiero decir, no parece que el ejemplo de Ucrania, aunque suene contraintuitivo, no parece que sea la solución frente a la solución que desde el pacifismo se propugnaba, en el sentido de primar las vías diplomáticas, de no extender la OTAN. Claro, resulta injusto de alguna forma, ¿no? Una vez que estalla la guerra, dirigirse al pacifismo en busca de respuestas por no haber hecho lo que estaba preconizando, ¿no? Con independencia de que evidentemente no nos podemos desentender de la responsabilidad de lo que está pasando y hay que hacer todo lo posible por solucionarlo, comenzando por la clara condena a una invasión imperialista y fascista como es la que está sufriendo Ucrania, claro. Claro, es que a lo mejor la clave, Sí. Carmen, es esa, ¿no? Que estamos hablando de una invasión en la que es muy difícil salir a gritar no a la guerra cuando hay un país que se está defendiendo de una agresión tan clara como es una invasión. Sí, a mí me gustaría retomar un poco ese movimiento de los 80 que fue masivo y que después se alargó, como has comentado, Lourdes, a la protesta contra la guerra del Golfo y las siguientes en Bosnia y los Balcanes. Y es que se construyó de una manera ciudadana, es decir, nosotros en Zaragoza, pues que también construimos el Colectivo por la Paz y el Desarme, a la vez educativa, involucrando a los colegios. Y salía también de una crítica a la construcción del enemigo. Es decir, era todo un movimiento cultural a la vez que político. Y eso generó pues esas grandes manifestaciones. Nosotros en Zaragoza pues organizamos la cadena humana al Puente por la Paz, que fue desde Zaragoza hasta la base estadounidense, que había una base militar. Y todo esto pues nacía de esa extensión educativa en la que también contaba algo el miedo. El miedo porque pensábamos que íbamos a ser objeto de un ataque nuclear. Yo lo que me pregunto es por qué ahora no se genera ese movimiento, esa situación actual en la que se está destacando de nuevo un heroísmo de corte belicista. O sea, ajá, sí. Es un heroísmo que realmente para nosotros es importante decir que ese tipo de heroísmo solo nos ha conducido en la historia pues a producir más muertes, ¿no? Está en el lenguaje también, porque incluso ahora que hemos pasado la pandemia, todo el tiempo era un lenguaje absolutamente militarista, ¿no? El de enfrentarnos a la pandemia. ¿Cómo lo veis el resto? Yo pondría el énfasis en algo muy importante que ha hecho Carmen, que yo lo entronco además con el feminismo, ¿no? Como un elemento esencial de la visión pacifista y de la visión antimilitarista, que es la construcción del enemigo y la construcción de la propia subjetividad, incluso como la defensa, además defensa viril, defensa armada, frente a ese enemigo. Hay que tener en cuenta
que aquellas movilizaciones no eran solamente el tema del miedo, la OTAN, bebían de las manifestaciones antinucleares, de las luchas por los derechos civiles, de toda una cultura política de la que ha quedado mucho en nuestra actual cultura. En este sentido, es cierto que se produce un desconcierto en el momento en que identificas claramente a alguien como agresor, ¿no? Pero también es verdad que dentro de los valores que ya entonces se nos decía, no, esto es la posmodernidad, esto es que ya no hay los grandes relatos, esto es un pensamiento débil, y entonces pues las movilizaciones son feministas, ecologistas, son pacifistas, claro, y mucho de eso ha hecho que en este momento el pacifismo y desde entonces vaya en paralelo a otros movimientos ciudadanos que amplían espacios de libertad, y ha habido distintos ciclos de movilización, el último, el del 15M, que más allá de sus articulaciones políticas creo que han creado una cultura que se ha instalado entre nosotros para bien. Entonces, en ese contexto yo plantearía, bueno, es verdad que ahora no están los elementos que había entonces de, pues no sé, la insumisión, la crisis de los euromisiles, la OTAN, pero sin embargo, de todo aquello y teniendo en cuenta de qué pozo filosófico venían aquellas movilizaciones, ha quedado mucho en parte de nuestra cultura política que ha creado esos espacios de libertad en movimientos ciudadanos que son dispersos, que no tienen un único relato. Claro. Yo diría afortunadamente, ¿no? Pero que ahí están. Ahora mencionabas la insumisión. El fin del servicio militar obligatorio en 2001 pudo marcar un punto de inflexión en las organizaciones de este ámbito, porque yo creo que es un buen ejemplo del poder de la protesta cívica y pacífica, ¿no? Es un buen ejemplo del poder de la desobediencia civil, que entroncaba además con las aspiraciones de paz, no como ausencia de conflictos, sino como gestión de esos conflictos, sacándolos a la luz y tratando de construir justicia, entender la paz como proceso, como una construcción de la justicia compartida e, insisto, en el elemento feminista, como algo que genera aprendizajes no solamente en los contenidos, sino en los procesos, en los cómo, en ese elemento tan importante al que se refería Carmen Magallón, ¿no? Como es la autoconciencia de quién eres, desde dónde estás protestando y qué es lo que estás construyendo de la mano con otras personas que están creando alternativas a los modelos dominantes en la sociedad. A lo mejor si hay alguien... perdona, Carmen, es que ¿cómo os organizabais? En esa época no había redes sociales. Ahora, con las redes sociales parece que la protesta se hace desde casa, desde el sillón de casa, y en esa época organizarse era mucho más complicado, ¿no? Pedro. Bueno, tú, Carmen. Sí. No, Pedro, contesta tú. ¿Cómo se organizaba? Porque ahora lo que hacen es radicalizarse, más que las protestas, las posiciones se radicalizan en las redes sociales, se hacen dos bandos y van uno contra otro. En cambio, en aquellos tiempos había menos contacto, digamos, menos coordinación, o una coordinación diferente, por así decirlo, ¿no? Sin duda. Pero yo sí quiero destacar algo que ha apuntado Carmen también, Rafa, que es que lo que había era un proceso mucho más de construcción social de la confrontación desde la propia sociedad. Es decir, yo creo que eso es muy distinto ahora. Es cierto que ahora siguen existiendo movimientos, y algunos muy relevantes, etcétera. Pero yo creo que ha habido un proceso, vamos a decirlo, de sectoralización de los movimientos y también de un nivel de organización más propio, no extendido. ¿Qué implicaba eso comparado con antes? Que decir que lo que se estaba poniendo en cuestión, es decir, eran temas mucho más de fondo, es decir, la misma existencia, la misma concepción del Estado, de la violencia, es decir, que era un dato clave, es decir, el tema del servicio militar, bueno, eso fue una experiencia extraordinaria, cómo se puso en marcha todo ese sistema, que yo pude echar una mano, Rafa estuvo mucho más involucrado que yo, pero yo pude echar una mano en eso, fue extraordinario, pero al final, pues comunicándose la gente como podía, eso fue una red extraordinaria que funcionó en la práctica muy bien, pero porque había la conciencia de que era
el movimiento, la sociedad, con todos los contactos, la que debía enfrentarse al sistema. Luego, claro, viene otra cuestión que cambia, que orienta, que los partidos empiezan a tomar el protagonismo, los partidos de izquierda, el protagonismo, la confrontación, el intento de cambio. Y eso, de alguna forma, retira a los movimientos hacia temas más específicos. Pero bueno, sí, a mí lo que me gustaría decir, cómo nos organizábamos desde el punto de vista de En Pie de Paz, que era una revista, pues nos reuníamos en monasterios, en albergues, y veníamos de ciudades de Barcelona, de Madrid, de Bilbao, de Zaragoza. Ahí diseñábamos el número, lo encargábamos, y después, es decir, todo a base de correo clásico. Totalmente. Pero lo hacíamos como una comunidad de pensamiento en donde se podía elaborar pues ideas que luego vertíamos en la sociedad. Y desde el punto de vista del movimiento pacifista había una coordinadora de organizaciones que estaban en distintas ciudades. Estaba el Comité de Guinardó en Barcelona, estaba el Colectivo por la Paz y el Desarme en Zaragoza, otros, ¿no? Sí. Y me gustaría decir que el feminismo también en ese momento enlazamos con una línea histórica que es el feminismo pacifista. El feminismo pacifista que nace en la Primera Guerra Mundial, si queréis luego hablamos. Pero en ese momento, Carmen, con respecto al servicio militar, nosotras nos oponíamos a reivindicar hacer el servicio militar. O sea que algunos decían, igualdad, hay pero que por ahí pedirlo. No, pero por ahí no. Y eso exactamente lo ligo con lo de ahora, los estereotipos sociales que han emergido en la guerra de Ucrania. Las mujeres y los niños fuera y los hombres se quedaban a pelear. Pues pero mira, yo digo, no critico a las mujeres, critico a los hombres que se quedan a pelear. Desde luego. Ellos tienen que parecerse a nosotras en ese sentido. En el sentido del feminismo y el pacifismo, recomiendo el libro de Carmen Uribe, que acaba de publicar reivindicando la figura de Rosika Schumann. Carmen Magallón, catedrática de Física y Química, presidenta honoraria de la sección española de la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad. Pedro Ibarra, catedrático de Ciencia Política de la Universidad del País Vasco. Y Rafael Sainz de Rozas, director general de Justicia del Gobierno de Navarra. Siento el poquito tiempo que he podido dedicar a esto, pero no quería dejar pasar la oportunidad de hablar con pacifistas de esa generación que tanto se la jugaron. Gracias. Gracias, Lourdes, y pensemos que las armas no nos salvarán. Las armas no nos salvarán. Nos quedamos con esa frase, Carmen. Sí. Gracias, un beso. Gracias, adiós, bueno, compañeros. Hasta luego. I'm finding peace don't come to everyone I know, so I will love in this life till I finally have to go. Said I will love in this life till I finally have to go. Suscríbete a Vista de Lobo. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a las 8 de la mañana. Cadena SER. La radio.